renunció por una muerte de un estudiante en un contexto. Sí, en un contexto. Ustedes se imaginan, o sea, hasta qué punto nos hemos brutalizado, y en este caso era un estudiante, ya, pero cuántas veces gente civil está muriendo y hasta qué punto está brutalizado el Estado y la propia sociedad, de que eso sería impensable ahora. O sea, aunque sea un niño, como ha pasado el año pasado en Espinal, como pasa en Cajamarca, como pasa en tantos lugares, por el temor, o sea, y si seguimos replegándonos respecto a tener cuidado cuando se cometen, no sé, violaciones de derechos humanos, incluso de gente que estuvo muy implicada en Sendero, ya no decimos nada o paralizamos o pasamos de puntillas por ese temor, o sea, seguimos instalados en un estado de miedo, en este caso, para no ser tildados de terroristas. Y lo otro era un poco... No creo que eso sea, en realidad, o sea, no me parece un tema, porque muchas de las personas que están acá presentes trabajan el tema, y el mismo hecho de enunciarlo, o sea, se entiende y se ve en el contexto peruano, te hace buscar un sujeto de sospecha, puedes tú decirlo, ¿no? O sea, o de crítica, pero se sigue haciendo porque es necesario, justamente, ¿no? Entonces no veo por qué el terror tiene que acallar o tiene que silenciar. Cuando Hannah Arendt escribe en el juicio de Eichmann y coloca el Estado israelí como está espiando sus propias culpas y pone el tema en la llaga, es automáticamente criticada y cuestionada por justamente visibilizar el problema. Si tenemos el caso de los desaparecidos, que emerjan o salgan los huesos desenterrados, ya te está de alguna manera interpretando que hay una historia y un problema ahí que por más que quisiste borrarte, no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, el problema es si los silencios o en la forma de que desde nosotros como sociedad quizás legitimamos ese ejercicio de violencia del Estado, si quieres, ¿no? Entonces ahí más bien la reflexión sería uno como sujeto, cómo es que tú criticas eso desde donde tú estás parado y cómo tú autorizas que esa violencia sea entonces realizada, ¿no? De otro lado está por supuesto el Estado o los agentes o los diferentes grupos alzados en armas con el ejercicio de su propia violencia tal, ¿no? Pero también bueno, eso es una discusión más amplia, ¿no? Lo último que puedes Carmen Rosa para cerrar porque tenemos que cerrar. Otra cosa que he hecho es escrito sobre la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el movimiento de derechos humanos en Perú, y nunca, jamás han tenido miedo de hablar porque le llaman senderistas. Allá está de APRODE, desde 30 años está, nosotros también nos de amnistía, o sea, cosa mucho más pequeña, pero nos llaman... A lo que voy yo como sociedad, como activista, que no estoy en ninguna de estas organizaciones, hablaba de los activistas, no de las organizaciones. Pero no sé, el miedo es Son activistas. Yo creo que en general... Lo que yo quiero pensar en lo que ella está diciendo, el miedo existe. O sea, no podemos, porque nosotros no tenemos miedo, porque estamos en este lugar ciertamente protegido, no podemos decir que eso no existe y puede ser que nosotros tengamos una posición privilegiada para poder hablar de esto sin ningún problema, pero en mil lugares que no son estos, ese miedo está y creo que a eso se refiere ella, ¿no? Sí, me refería a eso y quería ligarlo justo precisamente con la diferencia de lo que ocurre en Guatemala y lo que ocurre en Perú. Parte de por qué la gente no tiene lugares de memoria es porque hay ese miedo instalado. Aun cuando sepas que tu familiar desaparecido fue inocente de cualquier crimen, el tema de que te han señalado como que te mataron por senderista o que te mataron en una situación confusa, hace que la gente no vaya ahí porque es más complicado, ¿no? A diferencia de Guatemala, que es muy diferente, porque ahí, o sea,
el que mata al 94-96% de la población es el Estado, un Estado dictatorial frente al cual surgen esas guerrillas, y la población en su mayoría, o bueno, al menos sectores muy grandes de la población apoyan las guerrillas. Entonces es una situación diferente, no hay, y eso marca esa diferencia, porque la gente en Guatemala puede acercarse, se acerca y hasta reivindica. Y es ese tema de la sociedad que se siente muy asustada, muy aterrorizada, y el otro sector de la sociedad, o en general todos, que de algún modo está habiendo un proceso, o ha habido un proceso fuerte de brutalización, y el tema es cómo respondemos a ese, ¿no? Que se justifica en un momento en que te señalan o te ponen como sospechoso de algo así, bajas la guardia, o se dice, bueno, será porque en algo estaba, ¿no? Y eso está muy generalizado. Y a mí, y creo que a muchos de los que estamos acá, o sea, yo recordaba ese caso, porque digo, si hoy día en un momento dado surgiera otro sendero luminoso o algo parecido, la sociedad está mucho más dispuesta en general a aceptar la aplicación de la violencia, creo yo, que hace 30 años. Y ahí, no sé, es la impresión que tengo, porque uno, no sé. Yo quiero una preguntita nada más, porque ya vamos cerrando un rato, aguantamos un poquito más. Yo quería preguntarte si estás en condiciones ya, o qué respuesta tienes tú, o sea, para que esta forma de operar del Estado, ¿no? Ya no sé, operación Cóndor, ya no sé cómo se llama, ¿por qué se da en una democracia? ¿No? Cuando en otros lugares han tenido que haber unos golpes de Estado para poder operar de esa manera, ¿no? Si estás en condiciones de responder ya a algo así. Y también si, precisamente porque se da en una democracia y estamos en una democracia, es que cuesta tanto dar con la verdad, ¿no? Puesto que no ha habido un cambio de régimen, ¿no? No creo que sea casualidad que el único presidente que está preso sea uno que dio un golpe de Estado, ¿no? Se ha ido como la oportunidad, aquí hubo un quiebre, tú te vas dentro, pero lo demás, no sé, si estás en condiciones de mira, ya, bueno, es muy personal, me falta mucho porque he estado, digamos, en otras temáticas, pero me da vuelta a eso, ¿no? Yo pienso, pues, como digo, es personal, pero pienso que el hecho de que la operación Cóndor, o sea, como un modelo, o sea, es precisamente debido a esta formación militar, o sea, formación de hechos militares que han aprendido en una determinada escuela, que yo, la Escuela de las Américas, y que de alguna manera esta aplicación es tomada o aceptada por un presidente como Fernando Belaúnde Terry, que entre otras cosas decía que el informe del Ministerio de la Basura no era nada, que es un malijeo, como que no creía que esto era a mayores, como se dice, ¿no? Y entonces lo que él hizo algo muy sencillo, agarró y dijo, estas son zonas de emergencia, mandos militares. Y el mando militar es eso, es decir, es el hecho que ellos aplican como si estuvieran en el ejército, es como si estuvieran bajo Videla o bajo Pinochet. A mí me parece que es eso, haber dejado a los militares que se ocupen y que apliquen la estrategia que ellos consideran. ¿Quieren qué militares a la cabeza? Eso es lo que me falta, eso es lo que falta, ¿me entiendes? O sea, hay dos nombres, pero no quiero tampoco dejar todos esos nombres a esas personas. Entonces yo pienso que es eso, pero hay una cosa que yo quiero un poquito que, de lo que han dicho. En primer lugar, cuando mencionabas tú que el caso de Fujimori, hay diferencias. En los 80 fue más indiscriminada, precisamente porque estaba hablando de estos comando político militar que le llamaban. Entonces fue más indiscriminado, porque si tú ves lo que pasó en Putis, en Chungui, te hablo de desaparición forzada desde el punto de vista de Naciones Unidas, que es el acto de desaparecer a una persona por encargo del Estado, o sea, el Estado, llámese el Estado o las fuerzas autorizadas por el Estado. No estoy aplicando lo que ahora sí se está aplicando, que es el Estatuto de Roma, ¿no? Que es amplia desaparición, pero como un global. Es decir, por ejemplo, los secuestros
porque decimos secuestro, aquello que hacía Sendero del Verde, son los secuestros. ¿Ya? Pero eso está bajo digamos, dentro del Estado de Derecho, eso es ilegal. Además ellos son ilegales, pero el Estado es legal. Y por eso la desaparición forzada es tan, ¿cómo explicarte?, tan condenable. ¿Ya? O sea, por eso hablo yo de desaparición forzada a partir de la definición de Naciones Unidas, por si acaso, para no quiero mezclar, porque al final, si tocáramos todo, sería diferente el texto, ¿no? Entonces estoy tocando eso. Y volviendo a lo otro, es que fue discriminado, no necesariamente eran muchos hombres, eran mujeres, niños, comunidades completas. En cambio, en la época de Fujimori tenía una forma de actuar selectiva. Tenía además un grupo como Colina que era militar. O sea, no era un grupo paramilitar como fue en la época de García, el denominado Rodrigo Franco, que eran civiles. Eso es un grupo paramilitar. Entonces, en la época de Fujimori es selectivo y es totalmente, digamos, con otros patrones. Pues. Y hasta el 92 hubo sí, de hecho en el 92 apareció Ángel Escobar, que es el defensor de derechos humanos del Código de Huancayo, porque eran personas consideradas peligrosas. ¿Por qué? Porque denunciaban, como le pasó a Pedro Yauri, que por sacar el caso de Ventosilla, uno de los 9 desaparecidos del Santa, lo desaparecieron también a él. Y el caso del Santa fue un pedido por un empresario, ni siquiera fue un caso político, ¿no? Entonces, por eso es digamos, son otras formas de juzgar, porque es el Estado mismo que tiene su propio grupo operativo, llámese Colina, ¿no? Ya se llamaba Colina. En cambio, el 80 fue discriminado. O sea, la cantidad de personas que han muerto, como si ustedes leen las crónicas del juicio de Cabitos, es impresionante. Por ser estudiante ya eras un posible terrorista o apoyabas, ¿no? Entonces, realmente podía estar cualquiera Cabitos. Y ese es el problema. Y Cabitos es un decir que hay en muchos lugares diferentes. El otro es, por ejemplo, que en la selva tuvimos una experiencia de ese tipo. Ahí el sentido del recuerdo del familiar, un poco pensando en el perfil biológico y social, es diferente. Es más, ni siquiera en algunas zonas no tienen cementerio, porque ahí lo entierran ahí y ya se deshace, ya está, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera tienen recuerdos de posibles fosas, no, nada, ni siquiera cómo está vestido. Y el sentido de la muerte es diferente. Entonces fue una cosa impresionante. Ahí preparamos a una institución muy buena de Seynou y la Vicaría de Huancayo. Y fue una experiencia antropológica impresionante, porque no tiene nada que ver en los Andes, ¿no? El recuerdo, yo le tejí esto, se fue con este kipi, con este, es decir, es impresionante la memoria, cosa que no pasa en un desaparecido urbano. Yo estoy seguro, si yo te digo a ti cómo salió tu esposa en la mañana, no sabes ni siquiera qué se puso. Si yo te pregunto, pero ¿qué ropa tenía? No sé cuántas chompas tendrá. O si tiene, no, allá tienes a veces una determinada vestimenta para la semana de jornada. Entonces se acuerdan de todo. Pero llegar a ese recuerdo es realmente un sufrimiento para ellos, porque después de 20, 30 años volver a recordar, y si no tiene acompañamiento realmente psicosocial es bien difícil, pero lo hemos tenido que hacer, porque teníamos que preguntar, y hemos llegado sí a cerrar información, pero no es una sola vez, tiene que ser a veces hasta 2 veces, y más aún si estás en pleno trabajo de análisis, porque tienes que cerrar información, y no siempre es fácil, porque se va perdiendo la información. Mi papá, mira, por ejemplo, una cosa concreta en Chuchi, había una persona que tenía callo, digamos, se había formado callo en un lado de las costillas, porque eso implica que se han roto las costillas en un momento de su vida. Porque tú te rompes un hueso, te bloqueas, tu hueso no vuelve a ser el mismo. Entonces, y preguntamos, ¿pero se acuerdan de algún accidente? No, y de repente por ahí la esposa dijo, pero él no trabajó una semana. ¿Por qué? Porque no podía respirar. Se había caído del caballo. Ahí está. Eso le produjo o sea, pero si, ¿por qué no te decís se rompió las costillas? Porque en el campo la gente ni siquiera va a verse a un hospital. Pero para que una persona que trabaje diario y no vaya una semana,
y que esté hecha en su cama y todo, y después le pregunte qué pasó, pues se le cayó el caballo.